No, ya sé que mira, está nuevo. mira, hablando como está Fede Méndez, nuevo está, con los plásticos puestos, ¿o no, Fede? No, no, está bastante castigado el cuerpo. Che, Fede, bueno, qué placer poder hablar con vos, un gustazo, es la primera vez que tengo la posibilidad de hacerlo. Puma número 453. ¿Qué dice ese dato, Fede? Bueno, es un número, creo que quedó bastante antiguo, debuté en el año 90, así que me tocó vivir casi todos los cambios importantes del rugby, de jugar rugby internacional 100% amateur, después la transición que fue bastante divertido e interesante, y me retiré en el 2005 ya con el rugby no tan profesional como ahora, pero bastante parecido. Vos sabés que leyendo un poco, Fede, veía que muchos te tildan como el primer jugador profesional del rugby argentino en el Soy el primer, 96. no, sí, claro, fui el primer Puma que jugó en los Pumas siendo profesional. Ah, Por un perfecto. detalle que metió Lucho Gradín en su momento. Yo me fui a jugar a Sudáfrica, en ese momento estaba la prohibición o el castigo de no jugar más en los Pumas y jugaba siendo profesional. Acordate que el rugby se declara profesional en el mundo el 1 de enero del 96 recién. Yo en ese enero me fui a jugar a Sudáfrica, el Pato Noriega se fue a Australia, nos ofrecieron jugar tanto, bueno, el Pato se quedó en Australia, a mí me ofrecieron jugar para Sudáfrica y para Australia, y en ese momento que hubo una serie contra Francia, no me llamaron, y hacia fin de año me llamó Lucho Gradín y me dijo, si volvés, mete un decretazo y ya está. Y fue así, creo que fue en noviembre del 96, fui el primer Puma que jugó siendo profesional, con todo lo que significaba en esa época, ¿no? Un montón de solicitada de la urba diciendo que iba a ser la manzana podrida, que iba a prohibir todo, que iba a pudrir todo, y bueno, no fue así, sino que el rugby fue hacia el profesionalismo. Fede, ¿cómo andás? ¿Me ves ¿Qué hace, acá? querido? Damián Rotondo. ¿Cómo andas, Fede? Sí, qué gran ocho. ¿Cómo andás, amigo? Che, Muy bien, ¿vos? bien, bien. Lo primero que me llama la atención es que estoy impecable y no perdí la tonada mendocina. Eso habla bien, ¿no? Después de tantos Sí. años, andar vivido por tantos lugares y decir, che, yo sigo hablando en mendocino, me causa una sensación, más allá que te cruzó en un montón de lados y sabía que era así, pero bueno, está buenísimo. Sí, pasa que nosotros, bueno, ustedes en Córdoba, nosotros en Mendoza siempre nos vamos para volver, porque está muy bueno dar vueltas por el mundo, pero a la hora de elegir el lugar donde están los amigos, la familia, son lugares muy lindos para vivir, entonces siempre nos vamos para volver, nos ponemos contentos cuando nos vamos y nos ponemos más contentos cuando volvemos, ¿no? Fede, vos sabés que, perdóname, Sí. vos sabés que repasando un poco tu carrera, jugaste en Francia, jugaste en Inglaterra, saliste campeón con Bath, con Northampton, jugaste en Bordeaux, jugaste en Sharks, en Western Province. Digamos, toda esa ruta que transitaste, cuando miras para atrás, Fede, ¿qué te dejó? Porque también leí una declaración tuya que dijiste, cuando uno se retira, pasas a ser como un cero a la izquierda, nadie se acuerda de uno. No, a ver, te lo explico. La verdad que lo que me tocó vivir fue espectacular. Te diría que no me quedó casi nada por hacer. Y aparte, lo lindo de esa época es que fui pionero, digamos, como que eran las decisiones mías, iban haciendo el camino. Como te digo, fui el primero siendo profesional, el primero que fui a Inglaterra. En Sudáfrica me tocó jugar en los Sharks, que en Sudáfrica es como más o menos jugar en Boca, ganar la Currie Cup, perdimos la final del Super 12. Fueron muchas experiencias después de llegar a Inglaterra, jugar en 2 clubes, en Francia, volver a Sudáfrica 2 veces. O sea, fueron cosas que iba haciendo un poco a lo que sentías. Hoy el camino está mucho más marcado, los jugadores prácticamente tienen muy limitada la capacidad de elegir, están con contratos muy apretados, donde hasta prácticamente tienen que cuidar hasta lo que hablan. En nuestra época era bastante más libre todo. Che, Fede, en esto de la nostalgia, me voy más atrás, porque siempre se habla de tu carrera y de tu paso por Sudáfrica, por Inglaterra, por Francia. Y si no vamos a aquel FIRA de los 90,
Tenés un recuerdo, la gente habla poco de esas cosas, ¿no? Y el paso digo, porque he compartido con vos aquella lista que casi yo no me tocó ir y salieron campeón del mundo en FIRA, y en realidad ese es tu comienzo de jugador, digamos, de rugby en serio. Che, y creo que tampoco se toma dimensión de la situación posterior a eso, de ser un Puma, que debe haber sido el más joven de la historia también, de debutar, digamos, con 18 años, una Copa del Mundo, pero que no deja de ser importante aquel paso, digamos, por ese rugby juvenil y que seguramente que te tiene que haber marcado y fue el puntapié inicial para semejante carrera, ¿no? Sí, sin duda fue bastante rápido todo. Yo fui con los Pumitas a los 71, 272, con Cristian Barrea, que también era 72 como yo. Fue difícil porque era un equipazo de jugadores. De hecho, creo que de todos los Pumitas, quizás el que más Pumas aportó. Estaba Lisandro Arbizu, Pedro Esporler, el Mono Ketla, estaba Cuta Jorge, Bullrich. Bueno, casi todos jugaron. Pato Noriega, Fede. Pato Noriega, sí. La verdad que era un equipazo donde aportó un montón de Pumas, muy competitivo. Yo bastante chico, tenía 18 años recién cumplido, y la verdad que después de esa FIRA, que fue, digamos, muy dura, muy distinta al rugby que veníamos jugando en Mendoza con Tito Fernández y Pipo Méndez, que nos hicieron una gira muy fuerte de 3 semanas de preparación en Francia y después el Mundial en Italia. La verdad que fue el puntapié, porque después de vuelta de eso me tocó debutar con el seleccionado de Mendoza, que le ganamos a Inglaterra en el 90, de ahí me vieron para los Pumas y hacia fin de año estaba jugando en los Pumas, una locura, todavía a 5º año del colegio, así que fue todo muy rápido. Fede, y cuando mirás un poco para atrás, ves toda esta historia, ¿cómo estás viendo el rugby de hoy? ¿Qué te generan las franquicias, Pampas, Dogos, ahora Tarucas nuevamente, esta competencia sudamericana, que de repente Felipe puede llamar a un chico como, no sé, puede ser Villosola, puede ser Julián Hernández, para llamar a alguno de tu provincia, a los Pumas? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, estoy bastante afuera. Entrené la primera del club, el seleccionado de Mendoza, cuando todavía había seleccionado a las provincias, que me parece bastante malo que no siga. Por supuesto cambió el modelo. Tengo una visión por ahí, la suerte de poder ver desde afuera algunas cosas. Por suerte, como sabemos, el rugby lo que te deja más que nada son amigos. Estoy en contacto ahora estuve en principio de año, para los 25 años del Campeonato de Europa con Northampton, estuve con mis amigos ingleses, voy bastante a Sudáfrica, y la visión que tengo por ahí es un poquito crítica en el buen sentido. Digo, creo que se le exige muchísimo a los jugadores, creo que no se les permite poder formarse. Creo que el rugby en general, y esto lo hablábamos en Inglaterra, es decir, te obliga a un compromiso extremo, no tiene los recursos suficientes, y después hay muchos jugadores que entran a los 17 años en sistemas profesionales de máxima atención. Yo siempre lo comparo que el fútbol, estando, me acuerdo, con el Toro Dersa en Inglaterra, un amigo que es el representante de Zabaleta, que estaba en el Manchester City, y el rugby entrena 2 veces y media lo que entrena el fútbol y cobra el 5%. ¿A qué voy con esto? A mí me preocupa un poco todos estos jugadores que tienen esta dedicación total de los 17, 18 o antes hasta los 26, 27, donde las carreras se han acortado, donde por ahí son muy pocos los que logran juntar una buena cantidad de plata, y el rugby no termina de absorber todos los jugadores profesionales que deja. Entonces por ahí te quedas a los 26, 25, 27 años sin una carrera, sin posibilidad de entrar en el rugby, y esa es la parte que estamos preocupados, digamos, un grupo de exjugadores internacionales en el mundo, tratando de que los jugadores se organicen un poquito mejor, de que tengan el tiempo para, como teníamos en nuestro momento, mismo Felipe Contepomi se terminó recibiendo de médico en Irlanda, tener la posibilidad de desarrollar un poquito más lo que sigue por la vida. Claro. Por otro lado, yendo bien al juego, es increíble lo que ha evolucionado. Siempre decimos, o digo, que es el deporte que más ha evolucionado en el mundo. Prácticamente es otro deporte, es muy lindo verlo, tiene una cantidad de entrega física, de entrega técnica y preparación que es increíble. Pero bueno, a veces un poquito el comentario del costo, quién lo paga y quién lo cobra, ¿no?
Claro. ¿Y la posibilidad de que haya una franquicia en Cuyo existe o no? ¿O la ves medio como lejos? Mira, algo se habló, no estoy muy metido, sí sé que se habló hace un tiempo, estaban buscando eventualmente potenciales inversores. Creo que es muy bueno, como te digo, desarrollar esta franquicia, sobre todo para las provincias. Mendoza particularmente, siempre sufrimos la falta de competencia porque no tenemos cerca a nadie. Córdoba creo que tiene suficiente cantidad de jugadores y cantidad de equipos para sostener un nivel más alto. A nosotros siempre nos cuesta, entonces los jugadores terminan yéndose a las distintas franquicias. Eventualmente una franquicia acá sería muy bueno para no perder tantos jugadores que suben a las primeras y después dejan rápidamente. Sería una buena forma de mantener mejores jugadores en nivel de seguir el profesionalismo, porque la gran diferencia es los jugadores que juegan por ahí en una primera división acá y que se entrenan de determinada manera contra los equipos de las franquicias, que ya es otro nivel de dedicación y bueno, ahí es donde se plantean distintos niveles de rugby en un mismo país, ¿no es cierto? Fede, me voy para atrás, me quedé regulando con el escalofriante número que diste, con la anécdota que contaste en Zabaleta, que es tremendo, porque la verdad que en un número dejaste una información tremenda para todos los de rugby. Y la pregunta era un poquito más allá. Está buenísima esta iniciativa que tenés con los exjugadores, digamos, de distintas partes del mundo. ¿Y cómo es plasmable, digamos? ¿Cómo pueden llegar para tomar conciencia y a quién y cómo, básicamente, más allá de una excelente idea que tienen ustedes? ¿Cómo lo desarrollan? El fútbol es claro. En todo el mundo hay una restricción horaria semanal, diaria, y incluido las concentraciones. Eso se respeta en todos lados. No te puedes pasar, creo que son 35, 38 horas en el mundo. Puedes compensar si tenés algún torneo especial, pero en el rugby ha sido, desde que arrancó en el profesionalismo en el 96, cada vez más dedicación, desde lo físico, desde lo técnico. Tenés que estudiar, tenés que estar más de 8, 9, 10 horas por día dedicado al rugby. Y en el fútbol está regulado. Creo que a partir de una regulación mundial que sea igual para todos los países, creo que se podría organizar un poquito mejor los tiempos para que también tengan vida social un poquito más los jugadores. Hoy, para ser jugador de rugby profesional es prácticamente un sacerdocio o transformarte en monje, porque, como te digo, ni siquiera se le escucha la voz. Vos querés hablar con un jugador y están súper limitados hasta en la capacidad de lo que opinan. Acá en la Argentina particularmente más, donde ni se te va a ocurrir escuchar a un jugador que haga una pequeña crítica al sistema de la UAR, de la organización. Es decir, hay un verticalismo que en mi caso es extremo, porque al jugador, inclusive en el juego, en otra época lo que más pagaba eran las individualidades, y hoy todo lo contrario. Hasta en el último mundial le sacaron hasta el apellido en las camisetas. Entonces ese tipo de cosas son las que por ahí, estando un poquito afuera, observás, y que sería bueno revisarlas y observarlas para que los jugadores vuelvan a ser los más importantes del juego y no al revés. Fede, ahora próximamente los Pumas van a jugar contra los British el 20 de junio y justamente tu último partido con la camiseta celeste y blanca fue en aquel mítico partido en Gales que empataron un equipo de los British, equipazo, y ustedes, medio como los ponchazos, tratando del Tano Loffredi y Baetti de armar un equipo, lo armaron, no solamente que dejaron la vara muy arriba, empataron, y hoy se repite la misma historia, ¿no? Pasaron 20 años y lo tenés a 6, 7 jugadores en Europa que no pueden venir, que los otros tienen que descansar, que lo mismo, ¿no? ¿No pareciera que el tiempo no pasó? Sí, pasa que es un partido fuera de los calendarios, donde los Lions se están preparando para esas giras tradicionales que por suerte digamos, en las islas se pudieron organizar para no perder esa tradición, porque en el rugby profesional internacional, no profesional, estaban todos estos restos del mundo, invitaciones y todo, y pudieron organizarse porque es muy importante para el rugby de las Islas Británicas. Y bueno, en esta preparación, que cuando fuimos con los Pumas fue ese primer partido que jugaron de local antes de viajar, se da hoy que bueno, están muchos equipos
muchos jugadores en sus equipos terminando los campeonatos y bueno, se produce esta media ventana, pero es una linda oportunidad. Yo ya estaba pensando en retirarme y me vino espectacular porque bueno, era la oportunidad de jugar contra los Lions con lo importante que es eso, así que aproveché, me subí y dije, anuncio el retiro de los Pumas y jugamos un partidazo, porque la verdad que teniendo un equipo que nos juntamos, entrenamos una semana y enfrentamos a un equipo de Lions súper bien armado, que tenía grandes jugadores y le hicimos un gran partido que creo que en los últimos minutos lo estiraron hasta que nos pudieron empatar, así que fue un gran resultado y tendría que haber sido triunfo. Fede, si tenés que elegir, digamos, de los países que jugaste, por allá por Francia, Inglaterra, Sudáfrica, ¿cuál es el rugby que más te sentís vos identificado? ¿O qué más te gusta jugarlo? ¿Qué más te gustó jugarlo, transitarlo? ¿Qué tipo de liga, digamos? ¿El contacto del sudafricano, no sé, el inglés con su característica, el de Francia con la suya? ¿O jugar el rugby te daba, por jugar, digamos, la competencia, te daba lo mismo donde la juegues? No, creo que todos los rugby fueron muy importantes. Yo disfruté muchísimo en ese momento el rugby Super 12, que después fue Super Rugby, era contra los mejores equipos de Nueva Zelanda y de Sudáfrica, era por lejos el mejor nivel, durísimo, espectacularmente divertido para jugar. Y después me tocó en el mismo año 96, de haber hecho la temporada con los Sharks, ir a Bath y jugar esa primer liga de Inglaterra profesional, donde terminó siendo una liga de estrellas donde prácticamente todos los equipos tenían 17, 18 internacionales, entonces era prácticamente como jugar test match todos los sábados. Muy lindo. El rugby de Francia estuvo una temporada, no lo terminé de entender mucho, no lo terminé de asimilar, no me gustó tanto, y después volví a Sudáfrica, donde lo disfruté mucho porque los sudafricanos, el país lo vive el rugby. Es durísimo para jugarlo, pero muy, muy divertido. En ese momento fue muy lindo. Me termino retirando, después de haberme retirado en los Pumas, jugando para Western Province, para los Stormers. Y fueron muy buenas experiencias ahí. La verdad que todas. También estuve unos meses en Australia jugando para Sydney University antes del profesionalismo. Así que fue una experiencia de haber vivido lo que en ese momento eran rugby muy diferentes entre el sur y el norte. Hoy creo que se ha equiparado muchísimo y por suerte, ¿no? Creo que, y sobre todo de todos esos países, creo que el que más ha evolucionado sin duda es Argentina. Fede, vos sabés que leyendo un poco sobre tu historia, recorrido, me sorprendió una declaración tuya que la noté que dice: el dinero que gané en el rugby lo invertí en Mendoza, como que Mendoza es el lugar en tu vida, es el lugar elegido. Sí, lo invertí, lo perdí un par de veces, por suerte los negocios siguieron bien, pero sí, en un momento elegí cuál iba a ser mi lugar en el mundo. Los mendocinos somos muy, muy, muy celosos de Mendoza, como te digo, nos gusta ir y nos gusta volver. Siempre decía mi viejo, que era geólogo y laburaba en una empresa petrolera, que las empresas no tomaban los mendocinos porque no les gustaba vivir afuera, terminaban todos volviendo y renunciando. Los mendocinos nos gusta vivir en Mendoza, nos gusta volver y, por supuesto, salir, hacer lo que uno tiene que hacer y volver al lugar donde te criaste, donde tenés tus amigos, tus afectos, que siempre disfrutamos muchísimo de eso. Y en la cabecera de la cama va la camiseta de Mendoza Rugby, digamos, la de los Pumas, la da al mismo lugar, hay otra dando vuelta. ¿Qué de ahí? Todas son importantes. Ahora tengo mi sobrino, el hijo de mi hermana, que es el capitán de la primera del club. Mendoza Rugby ha tenido unos años difíciles y ahora está haciendo las cosas bien de nuevo. Y como te digo, acá en Mendoza nos cuesta el tema de la competencia. Así que, bueno, disfrutando, como siempre pienso que el rugby es de los jugadores y es lo más importante, y los que nos tocó vivir y disfrutar de esto en otro momento, hoy tenemos que hacer todo lo posible para que los jugadores jueguen de la mejor manera. Ese es el espíritu del juego que nos enseñaron y no ha cambiado. Sí, y tenés toda esa que trabaja en los clubes para que los jugadores puedan jugar. Me sumo al grupo de jugadores, pero más locales, no los internacionales, si querés. Vamos por el argentino, que vuelan los argentinos, allá esos Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, esa sensación de poner una camiseta que no sé, digamos, desconozco hacia dónde va y habrá un motivo y la franquicia, todo,
pero no sé, darle la vuelta, no sé, yo tengo unas ganas de ver jugar de nuevo esos argentinos que me invade siempre, ¿no? Y lo dijiste cuando empezó la nota. Sí, sí, desgraciadamente en su momento estuve unos años en la IRB y propuse un plan de lo que se hizo después con la franquicia, que lo hagan las uniones de las provincias, porque nosotros en Mendoza, ustedes en Córdoba, teníamos un sentimiento muy similar hacia el club, hacia el seleccionado. Lo que pasa es que siempre chocábamos con los intereses de los clubes de Buenos Aires, que los de Buenos Aires no le dan bola al seleccionado de Buenos Aires y siempre tiraban para el lado de los clubes de Buenos Aires. Y si vos te pones a ver ese rugby de clubes de Buenos Aires, un híbrido que no es ni profesional ni semiprofesional, y para poder mantener eso han detonado la competencia de las provincias. Entonces hoy un jugador del Tala, de la Tablada, de Athletic, cuando uno a Mendoza Rugby le cuesta el doble, tiene que moverse, tiene que irse para que lo vean, y bueno, ese es un tema. Yo, por supuesto que estoy a favor de que exista el seleccionado, porque aparte nos conocíamos todos, ¿no? Los tucumanos, los cordobeses, los rosarinos. Es muy lindo y me han quedado un montón de amigos que te deben haber quedado vos también, de todos esos seleccionados juveniles, seleccionados mayores, y lo lindo que era jugar esos campeonatos argentinos, ¿no? Fede, y aparte, si yo me repaso también tu historia, le ganaste con el seleccionado de primera de Mendoza, le ganaste a Inglaterra, a Francia, y bueno, ya con Escocia no estuviste presente, ¿no? No, estábamos aquí con los Pumas, pero sí, claro. Fueron, eso, sobre todo el de Inglaterra, que fue muy importante. Yo tenía 17 años, la verdad que... mirá. Sí, fue un partidazo, y bueno, a partir de ese partido fue que vino todo lo de los Pumas después, así que una gran experiencia. Era otro rugby, ¿no? Imagínate jugar, no sé, Francia con titulares, All Blacks con titulares contra un equipo de Mendoza o de Córdoba, sería una carnicería, pero en ese momento los neozelandeses entregaban martes y jueves igual que nosotros y jugaban los sábados, entonces se podían hacer esos partidos que eran muy, muy lindos para poder jugarlos, y por supuesto habían bastantes piñas de por medio. Acordate los tucumanos. Sí, me acuerdo. Cerveza, pero bueno, era el rugby de esa época, y por suerte, como te digo, me tocó vivir todos esos años de rugby interprovincial, internacional, amateur, la transición, que fue esa transición de esos 2 o 3 años donde te pagaban y no te exigían, y después a lo último, ahí en los Stormer, que ya íbamos de 9 a 5 todos los días a estudiar todo el día. Me tocó vivir toda esa transición, que fue espectacularmente bueno haberlo vivido. Fede, y así una pregunta relacionada a un mensaje. ¿Pudiste trasladar toda tu experiencia en el rugby en algunos emprendimientos, en tu vida laboral, en estos emprendimientos? Decir, che, que me fueron bien, mal, pero ¿es trasladable, digamos, eso directamente, el rugby hacia la vida de uno? No es directo. El rugby lo que te da, y lo que nos dio, y lo que me dio a mí particularmente, es muchísima experiencia de vida, muchísimos amigos, muchísima gente que conoces, idiomas, cultura, digamos. De eso llevarlo a los negocios, bueno, no es tan directo. Hoy por hoy, entre los negocios que tengo un emprendimiento inmobiliario con un inglés de Bath que vive en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, por lo cual está bastante relacionado con mi vida de jugador, porque viví 2 años en Bath y viví año y tanto en Ciudad del Cabo, y mi socio lo hice invertir acá. Tenemos un complejo que se llama Chacras Park, que es una ciudad empresarial bastante linda y de vanguardia en Mendoza, y bueno, viene de ahí, es decir, viene de la experiencia de haber vivido en otros lados, interpretar. Sudáfrica es el lugar donde más identificado me siento, porque los sudafricanos son muy parecidos a nosotros en cuanto al concepto de amistad y de familia, más allá de las diferencias. Entonces hay muchas de las cosas que funcionan en Sudáfrica que pueden ser adaptadas a España, no es lo mismo. Ahí está, bueno, se te trabó un poquito el video, Fede, perdón. No hay problema. Y te preguntaba también, me dijeron por ahí, pregúntale si va a escribir el libro de Scrum. Fanático de Scrum, tiene que escribir su libro.
Sí, estoy en eso. La verdad que estoy bastante ocupado con mis cosas, pero el año pasado, cuando estuvieron los Pumas acá en Mendoza, después del partido con Francia, me acerqué ahí con los Pumas, estuve hablando con Felipe, estuve hablando con el Dogo Bordeaux y con los primeras líneas de los Pumas, y me terminé dando cuenta de que si bien el rugby ha evolucionado muchísimo en todo, creo que ha ido para atrás en el Scrum y particularmente en la Argentina. A mí me tocó vivir el Scrum de empuje coordinado de La Fuente, del Negro Iglesias, del Beco Videas y de Catamarca Ocampo. Mi club, como algunos otros clubes como el Tala en Córdoba, eran puristas del empuje coordinado. Y después en los Pumas lo llevamos a su máxima expresión en el Mundial del 95. Después el rugby fue cambiando, las reglas fueron cambiando, y yo, jugando en el rugby sudafricano, inglés, francés, siempre fui adaptando esa empuje coordinado a las distintas reglas. Y creo que acá en la Argentina se perdió por muchos años, que la UAR bajaba la línea del rugby francés y todo, y hay muchísimo para mejorar en lo que se hace en los clubes, en los seleccionados, digamos, en las franquicias y en los Pumas, porque hay que esa técnica de empuje coordinado hay que adaptarla a las nuevas reglas y se puede mejorar muchísimo. Yo digo, hago muchas cosas en mi vida, y si de lo único que realmente sé es de Scrum, porque acordate que jugué en los 3 puestos en la primera línea, entrené un montón de equipos profesionales donde era jugador y a su vez entrenador de Scrum, y creo que lo que está faltando es un poquito de formación, y un poquito la idea del libro famoso era, por un lado, hacer la historia del empuje coordinado argentino y cómo se podría adaptar, y hacer una especie de manuales para los formadores, ¿no? Para los formadores que hoy están en los clubes y que se perdió esa transmisión empírica de la gente grande hacia abajo. Creo que hoy en el rugby argentino le falta un poquito de técnica que podría mejorar enormemente. Y en el rugby de hoy, que prácticamente sacar una diferencia cuesta muchísimo porque todos están súper formados y súper entrenados, creo que en el rugby, donde tenés 16 jugadores en 3 metros cuadrados, sería muy bueno volver a tener una ventaja, como lo tuvimos durante muchos años. En todo lo demás evolucionó muchísimo, pero en el rugby creo que hay mucho espacio para mejorar. Digo, tener tu pelota, no dar infracciones, eventualmente provocar una infracción y eventualmente robar la pelota. Si mejoras eso 20-30%, sin duda que se va a reflejar en puntos. Bueno, y la última que te hago, Fede, ya para despedirte, si te nombro a Paul Ackford, ¿qué significó ese nombre en tu vida deportiva, en tu vida? No, fue una anécdota, porque la verdad que A ver. me tocó jugar ese primer gira con los Pumas. Vuelvo a decir, salí del colegio un jueves, el viernes me subí a un avión, el domingo estábamos yendo a Inglaterra, el primer partido fue contra Irlanda B, lo echan al Moscro Lonardi, que era el pilar izquierdo titular, y en 10 días pasé de 5º año del colegio a ser titular de los Pumas. Debutamos contra Irlanda. Cuando llegamos a Inglaterra estaba Hugo Porta, que tenía 38, 39 años, y yo que tenía 18, y nos venían a hacer notas a todos. Fue muy duro, muy difícil para un chico de esa época, que éramos bastante más boludos que los de ahora, y un partido en Twickenham lleno, primer partido. Hola. Sí, te escuchamos. Primer partido oficial de un equipo argentino después de la Guerra de las Malvinas. Habían pasado 8 años nada más, puesto que ni enterado estaba. Y un partido donde en los forward estábamos ganando, digamos, ganábamos los scrum, ganábamos los line, los mall, y afuera la tiraban y pasaban y hacían, nos pintaban try por todos lados, muy frustrante. Me pisa un pilar, lo quiero sacar, le pego y me mete una patada en la cabeza, tipo que me arrancó la moto en la cabeza, y digo, entré en el famoso estado de emoción violenta. Al primero que vi se la puse, y si hubiera tenido un chumbo los mataba a todos, porque entré en ese estado que no me importó nada, y le pegué a Paul Ackford, que no me había hecho absolutamente nada, y lo enganché mirando a la mujer en la tribuna, y 2 metros. Y aparte siempre decía pobre flaco, porque
hizo toda una carrera, jugó no sé cuántos años junto con Duli, creo que eran las duplas de segunda línea que más veces había jugado para Inglaterra hasta ese momento, y se termina siendo famoso por la PAN. Por el que lo volteó, el schoolboy o el chico del colegio, que en ese caso era yo. Después tuvimos un club interesante, yo jugando para Bath, un partido contra London Scottish, donde se cae el scrum, había sido lo de Tyson Holyfield, que cuando le muerde la oreja, y se levanta un tercer línea australiano con la oreja colgando, y había sido uno de mi equipo. Entonces, como ni lo vieron los árbitros, ni lo vieron las cámaras, nos acusan a los tres. Y Ackford, que era periodista de rugby, escribe: no traigamos terroristas sudamericanos a nuestro rugby. Me dan el derecho a réplica, y le dije: yo no fui, pero si te veo en la calle te la pego de nuevo. Por supuesto, salió en todos los diarios, así que esas fueron un par de anécdotas con pobre Ackford, que se comió una piña de... Pero bueno, Fede, la verdad que queda decirte, muy rica esta nota, un placer haber hablado con vos. Sé que estás un poquito alejado del rugby, que es como que estás como en otro rol, está perfecto, claramente. Pero el libro lo presentaba acá en Mendoza, y la segunda provincia en Córdoba, dale. Al libro, sí. Lo bancamos a morir al libro, ¿eh? Lo organizamos, va a estar bueno, pues te digo, la idea es... Me parece que es una responsabilidad de transmitir las cosas que nos tocó aprender, y de una parte va a ser histórico. La idea es convocar, no sé, al Turco Hassan, que nos cuente el rugby de Australia, o de Francia, perdón, o el Pato Noriega con el Scrum de Australia, para hacer una reseña histórica, y sobre todo poner las bases del empuje coordinado, que sigue siendo la mejor técnica que existe hasta ahora. Bueno, Fede, ojalá que sea un éxito, que lo puedas llevar adelante. Muchísimas gracias por este tiempo, por tu tiempo. Y bueno, ¿y qué más decirte? Un placer enorme para mí poder dialogar con vos, un ex Puma con una gran historia, y que te hayas tomado este tiempo, la verdad que muy gratificante, y un fuerte abrazo. Bueno, un placer para usted, para mí también. Gran abrazo para mis amigos en Córdoba, que siempre, como decía recién el Gordo Retondo, tuvimos muy buenas memorias de todo lo que jugamos desde chicos en contra. Así que un gran saludo para toda la gente de Córdoba, y un gran saludo para ustedes gracias, por Fede. Abrazo grande y muchas gracias, Abrazo Fede. grande, nos vemos en algún tercer tiempo, dale. Con un Abrazo vino. grande. Dale. Abrazo grande. Bueno, qué gustito nos dimos, Damián, ¿eh? Un placer. Qué cosas interesantísimas, ¿no? Lo del jugador, la comparación del fútbol con el rugby, impresionante. La comparación, lo del scrum, impresionante. La bajada de línea que pegó con el argentino frente a la franquicia, impresionante. A ver, Fede, más allá, digamos, hablar de la trayectoria de Fede deportiva y humana, habla por sí solo lo que... pero bueno, lo interesante es que es un tipo que habla, dice las cosas, no se calla, y tiene un contenido que ojalá que la gente lo pueda haber disfrutado, los que están conectados, y después que lo sigan viendo, porque quedamos... Totalmente. La última cortita antes de despedirnos, ya saben, toda la info en www.cordoba15.com.ar. ¿Banca ese empuje coordinado? Sí, a morir. Que ya no podía decir nada, pero sabés, acá en Córdoba hacemos estrago, ¿no? Tenemos los fundamentalistas. Sí, yo tengo que saludar a los que me Saludar a un croata que nos ve desde una Mentira. cosa muy... Sí. ¡Vamos! Marco Zucker, es una cosa de loco, pero después... Mirko Zucker, que no ve. A la Carlita, la gente de acá que estaba conectada ahí, a las Lourdes y a Joaquín. Bueno, y como siempre a Nati y a Cata, que me dan una mano, así que nada, esos son mis saludos. Espectacular, pero está muy bien, saludos a los que tengan ganas. Bueno, un fuerte abrazo para todos, un gran programa. Déjame que te diga algo. A ver. Mandamos saludos también a la gente del chat que estuvo mandando mensajes. Dale. Tenemos a Gabriel Ninzi, que puso hola, a Ropoch, que dice Rotondo, alto comentarista deportivo. Muy bien. Y después tenemos a Diego González, que mandó unos aplausos, así que bueno, gracias a todos. Qué maestro, bueno, gracias por seguirnos en este nuevo programa de Córdoba 15, Francisco, que nos está dando una mano, gracias a Marcelo, nuestro director. Bueno, un notón con... y tenemos la camiseta de 2.15, acá, aquí en los ponches, está.
pueden entrar al Instagram de Córdoba 15, ahí están las condiciones para poder formar parte de este sorteo. La vamos a estar sorteando el 15 de junio. Okay. Domingo 15 de junio, ya con un campeón del Super Rugby América. Ahí te puedes ganar esta divina camiseta que nos la brindó la gente de BS Group. Y bueno, saben que toda la información, todas las prendas oficiales de Dobos están en la tienda oficial de la franquicia cordobesa. Fuerte abrazo para todos, nos estaremos reencontrando el próximo miércoles. Chau, chau.